ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Prepárate para escuchar ideas que inspiran y conversaciones que transforman. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Gabriel, tú eres un tremendo comunicador científico y principalmente dejaste la academia para contar historias. Sí. ¿Cuál fue el clic que te hizo en tu vida para empezar este camino? Yo diría que hay dos. El primero es el fútbol. ¿Verdad? Sí, resulta que hace 14 años jugando fútbol me corté el tendón de Aquiles. Y me operaron y en el postoperatorio me mandaron a la cama 2 meses. Pero... Y yo dije, qué cosa más espantosa. Y yo creo que es súper importante porque revela algo que a veces se nos olvida. Es súper importante aburrirse. Y yo estaba súper aburrido y dije, yo siempre me gustó escribir, voy a escribir una novela policial. Y me fue pésimo con eso. Pero no es como que hubiera dicho, no sé, voy a pintar la Mona Lisa, ¿cachai? Y después dije, ok, no una novela policial, pero tengo ganas de escribir, así que voy a escribir de otra cosa de la que yo sí sea, de la que yo sí sepa. Voy a escribir de ciencia. Y así empecé a escribir un blog de ciencia. Y ese fue el camino que lentamente me conectó con los medios primero y luego con los libros. Y en paralelo comenzó a crecer en mí un sentimiento de desazón con la vida académica. Yo he pensado mucho esto y yo creo que habría sido un científico muy feliz en el siglo XIX. Pero las presiones modernas por publicar más, por tener más proyectos, que han convertido hoy a muchos científicos básicamente en administradores y gerentes de pequeñas empresas, chocaba mucho con lo que yo había imaginado que iba a ser mi vida como científico. Entonces, por un lado, la incomodidad con la vida académica, más la oportunidad de comunicar. Gracias a esta lesión que me permitió ponerme a escribir, fueron los dos factores que se juntaron en un momento y marcaron mi salida del mundo científico y la entrada al mundo de la comunicación. ¿Y cuál es entonces la importancia que tú ves que los científicos y las científicas sepan comunicar, sobre todo en esta era de la desinformación, pero donde todavía sigue habiendo esta presión de publicar papers, de que es mal visto comunicar y que esto lleva a las universidades a la acreditación y luego a una mayor admisión? Exactamente, tenemos un ecosistema súper complejo donde uno de los pocos incentivos que existen hoy para investigadoras e investigadores en la academia es el paper, la publicación científica. No existen incentivos similares a comunicarle a públicos no expertos lo que hacen. Y eso yo creo que lentamente va a empezar a cambiar, por varias razones. La primera es que la academia como destino de quienes hacen un doctorado se va a agotar, porque no da abasto el sistema. No hay suficientes universidades en el fondo para incorporar a todos los que decidieron hacer un doctorado. Y por lo tanto, vamos a tener que empezar a formarlos con un destino laboral que es distinto, no solo la universidad, sino que también la industria, las organizaciones, el Estado y la comunicación. Entonces tengo la sensación que esa presión va a empezar a exigir que las universidades incorporen otras maneras de formar a esos científicos, no solo como productores de conocimiento, sino que también personas que lo pueden aplicar en distintos contextos. Y la comunicación va a ser uno de esos. Pero tengo la sensación de que va a ser gradual, pero que ya empezó. ¿Y un científico puede vivir de la comunicación de la ciencia? Pero qué bueno, pero no todos son Gabriel León. No, pero es que yo creo que también tiene que ver con decidir a partir de lo que tú puedes hacer. A mí me encanta comunicar, me gusta el escenario, me gusta escribir, aparentemente lo hago bien, y creo que todo eso se juntó. Además, yo creo que también hay que reconocerlo, hay que tener suerte. Creo que me tocó hacer esta transición en un momento en que los medios buscaban personas que hicieran esta pega y yo tenía algunas habilidades naturales que pude con el tiempo ir perfeccionando. Y ciertamente eso permitió tomar un espacio. Y eso es súper importante también, en el fondo estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con la habilidad correcta. Tal vez 15 años antes no habría funcionado y tal vez 10 años después no habría mucho espacio. Por eso yo estoy convencido, y al menos en mi caso va a ser así, de que en algún momento tengo que soltar este espacio también y permitir que otros lo tomen, porque va a haber muchas personas formadas y con talento y que van a querer meterse en este mundo. Y si uno se eterniza en ese lugar, como que tapa un poco la proyección del resto. Y yo tengo la sensación de que me gustaría en algún momento decir, ¿saben qué? Bacán,
lo pasé súper bien, y retirarme a mi Pichilemu querido, a seguir escribiendo, a hacer un poco de campo y soltar un poco, sobre todo lo de los medios. Yo creo que en algún momento también va a ser necesario eso. Siempre van a haber próceres como fue Hernando Lini, por lo menos en mi Sí. caso a mí me inspiró. Me encanta estar entrevistándote de comunicador científico a comunicador Sí. científico. Estamos hoy día aquí en Tecnociencia, el podcast con el doctor Gabriel León, gran divulgador científico, además con su multiformato proyecto La Ciencia Pop en podcast, en el programa de televisión, en libros. Y bueno, ya saben que estamos nosotros aquí en muchas plataformas para que nos puedan seguir en Spotify, en YouTube y en todas las redes sociales de ADN. Gabriel, ¿qué opinión tienes tú de las personas que son antivacunas o que son terraplanistas en esta era de la desinformación? Es súper interesante porque uno podría culpar a las personas, al sistema educacional, a los científicos y científicas que no comunican bien, y son problemáticas tremendamente complejas. Hace un tiempo me tocó conversar con una mamá, que había sido mamá hace poco, y que llegó a un evento en el que yo participé con su hijo en brazos. Y llegó a conversar conmigo porque ella había decidido no vacunar a su hijo. Y me traía toda la evidencia que ella había podido leer al respecto. En el fondo, ella estaba convencida de que estaba tomando una decisión informada. Y la evidencia que ella traía, que eran papeles que había impreso de un blog, eran de un blog que básicamente se llamaba lasvacunasmatan.com, algo así, ¿ya? Entonces yo veo este escenario y digo yo, esto no puede ser una guerra de evidencia. O sea, ella no me puede decir, mira lo que encontré, y yo no le puedo tirar un paper en la cara. Y decirle, mira, acá tiene un Nature, acá tiene un New England Journal of Medicine, aquí tiene... No va por ahí la cosa. ¿Por dónde va? ¿Cuál es la emoción que acompaña a esta persona en ese momento? Y yo le empiezo a preguntar, más allá de la evidencia que ella tiene. Y luego de conversar con ella un poco rato, me di cuenta que lo que había ahí era miedo. Ella tenía miedo a que a su hijo le pasara algo malo. Eso es todo. O sea, si uno destila este asunto y deja lo más relevante es eso. Estoy frente a una mujer que tiene miedo de que a su hijo le pase algo malo. Y yo pensé en mi caso. Mi hija está vacunada contra todo lo que existe. Mi hija es básicamente un anticuerpo con patas. ¿Por qué la vacuno yo? Por miedo. Tengo miedo de que le dé sarampión, tuberculosis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, tos convulsa, difteria. A eso le tengo miedo yo, no a las vacunas. En el caso de esa mujer y en el caso mío, el driver, lo que nos mueve es el miedo, una emoción humana de las más relevantes. Y me di cuenta que no tiene que ver con la evidencia, tiene que ver con el miedo que uno siente de ciertas cosas. Pero en su caso, el miedo estaba puesto en las vacunas y en el mío las enfermedades. Entonces le empecé a preguntar, ¿tú conoces el sarampión? ¿Tú has oído hablar alguna vez del ángel ahogador de los niños? Que así le decían a la difteria hace 100 años. Y no conocía ni una de estas enfermedades. Y yo le dije, mira, no te voy a convencer de que vacunes a tu hijo, pero sí me gustaría que así como leíste sobre vacunas en este blog, leas un poco sobre enfermedades. Lee sobre el sarampión, lee sobre la tuberculosis, lee sobre las consecuencias negativas de estas enfermedades, lee sobre la difteria y después sigue pensando sobre tu decisión. ¿Y qué te dijo? Se fue con ese compromiso. ¿No supiste si la vacunó a la hija? No tengo idea si vacunó o no a su hijo, pero me pareció interesante el abordaje porque tengo la sensación de que muchas veces se nos olvida que detrás de esa decisión hay una persona que siente algo y que ciertamente justifica su decisión en base a información que leyó, que puede ser un montón de noticias falsas, desinformación, pero hay una emoción detrás y esa emoción justifica muchas de nuestras acciones. Entonces, si uno como comunicador científico no tiene en cuenta que la evidencia y lo que esa persona siente conviven, estoy liquidado. Porque si no vamos a terminar tirándole a la gente papers en la cara y diciéndole, mira, acá está la evidencia. O entiende o es estúpido. Y no podemos caer en eso. ¿Ya? Y tengo la sensación de que eso nos exige entender mejor por qué las personas toman decisiones no solo en base a evidencia, sino que también a lo que sienten.
Bueno, y respecto a eso, con todas las publicaciones que tienes de libros como La Ciencia Pop y otros más, que además llegas a niños, cuentas historias Sí. basadas en evidencia científica, pero que además son una forma muy entretenida de llegar con esa información. Y ahí lo que haces es conectar con emoción, con humor, ¿no? Quizás derribar estos miedos. Sí. ¿Hay alguna historia que te haya marcado profundamente y que siempre la recuerdes en este camino? Sí, para mí contar historias es fundamental, ¿ya? Yo creo que a veces la gente me dice, oye, Gabriel, ¿cómo hacemos a la ciencia entretenida? Y yo le digo, pero si la ciencia es entretenida. Pregúntale a cualquier científico o científica, lo pasan genial. Entonces hay que contarla sin sacarle la entretención. Y yo me acuerdo que la primera historia que yo en la universidad conocí, que me voló la cabeza, la aprendí justamente estudiando bioquímica. Un día que íbamos entrando al laboratorio, nos iban a enseñar a cultivar células, que es una cosa, una habilidad que uno aprende, como cocinar. Y venía el ayudante con una bandeja con materiales y traía una placa de plástico con un líquido rosado. Y en la tapa, con un plumón, tenía escrita la palabra HeLa. H-E-L-A. Y yo le digo, yo soy súper curioso, le digo, oye, ¿qué significa HeLa? Y me mira y me dice, no tengo idea. Buena onda. Y el otro ayudante que viene atrás me dice, no, es el nombre de la persona que donó las células. Y yo así, ¿son las células de una persona? Y me dice, obvio, no van a salir del aire. O sea, son... Y yo así como que eso ya me hizo clic. Tengo en mis manos la célula de alguien. Y yo, ¿quién es HeLa? O sea, para mí la pregunta no era, voy a aprender a cultivar estas células. Para mí la pregunta era, ¿de dónde salieron? ¿Quién es esta persona que donó sus células? Y yo le decía a mis compañeros, oye, ¿cachaste que son las...? Ya ahí pipetea, así como... ¿Y la ¿cachai? conociste? Pero antes de eso, es irrelevante saber quién es HeLa para usar sus células. Pero yo estaba obsesionado con saber quién era. Entonces terminé esa cuestión y dije, yo necesito saber quién es HeLa. Y fui de vuelta al laboratorio donde yo trabajaba, me metí a internet y empecé a buscar, y de repente aparece esta mujer, Henrietta Lacks, una mujer afroamericana pobre que llevaba muerta más de 50 años. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo tenga ahora sus células en mi mano? Bueno, resulta que esta mujer llegó a un hospital, al Johns Hopkins en Estados Unidos en los 50, con un tumor. Le hicieron una cirugía, el tumor era imposible de sacar, y el médico tomó una muestra del tumor, la puso en una placa y las células llenaron la placa. Y la pasó a otra placa y la volvieron a llenar. Y llevaban más de 80 años así. Y sus células repartidas por todo el mundo habían ayudado a descubrir tratamientos nuevos, drogas nuevas. Gente se había ganado premio Nobel por investigaciones con estas células que se llaman HeLa por Henrietta Lacks, que es su nombre. Y yo encontré que esta historia era fascinante. Yo encontraba inconcebible que a nosotros, que estudiamos bioquímica y que usábamos esas células, no nos enseñaran quién había sido Henrietta Lacks. Como que separaban a esta persona de sus células y nos enseñaban sencillamente a usarla. Era una cosa utilitarista. Pero detrás de eso había alguien y una historia maravillosa que merecía ser contada. Bueno, y de hecho, de alguna forma sigue la inmortalidad. De hecho, se conoce a Henrietta Lacks como la mujer inmortal, porque sus células siguen creciendo en todos los laboratorios del mundo. Pasa muchas veces con los estudiantes de medicina, de anatomía, que tienen que usar partes de claro. personas y que nunca sabes quiénes fueron. Y yo creo que le agrega algo, no creo que le reste. A veces dicen, no, es que no queremos que se involucren mucho. Y yo creo que no tiene nada de malo, porque después de todo, como decías tú, hay una persona detrás. Y conocer esa historia hace que el vínculo con el conocimiento sea más fuerte. Tú también tienes tu podcast, La Ciencia Pop, donde además cuenta historias que son raras, desde por qué los tomates no son desabridos, por qué las plantas son inteligentes. Si haces tú una investigación, conectas a una historia con la otra. ¿Qué historias raras te gustan? Todas. De hecho, muchas veces para decidir el tema del podcast, busco noticias de cualquier tipo. Me acuerdo una vez, leí una noticia que me encantó, las voy guardando, de una expedición en Islandia, un montón de turistas que fueron a ver los volcanes y los glaciares y qué sé yo, y los geysers. Y estaban paseando, se fueron todos, vuelven y les faltaba una turista. Se los perdió la turista. Y el chofer dice, gente, no nos podemos ir, se nos perdió una turista, estaba vestida así, hay que buscarla porque hay geyser, a lo mejor se cayó, se perdió. Se organiza una operativa de búsqueda, no aparecía, llegó la policía, llegaron los bomberos, horas buscándola. Y de repente alguien dice, perdón,
¿A quién estamos buscando? No, esta mujer que estaba vestida así, así, así. Y una persona levanta la mano y dice, soy yo, es que me cambié de ropa. No. Y ella misma se estuvo buscando con un montón de gente sin saber que la estaban buscando a ella. Y yo encontré que la historia era bacán. Y con esa historia armé una historia científica que tiene que ver con cómo encontramos cosas, cómo buscamos algo y cómo encontramos cosas que a veces ni siquiera estamos buscando, cosas de ese tipo. Ese tipo de historias me encantan y me gusta encontrarlas, las guardo, tengo como una despensa narrativa y las voy guardando y de repente digo, esta, y la puedo juntar con esto, y la puedo juntar con esto otro. Entonces me gusta que las historias tengan una narrativa que va moviéndose, que tiene una columna vertebral, pero que a veces no es evidente. Y ese tipo de historias a mí me encanta contarlas, y a la gente que la escucha el podcast, por cierto, le encanta escucharlas. O sea, eso también es quizás la gracia que tiene tu podcast de por qué además es exitoso. O sea, es el podcast de ciencia más escuchado en Chile, también en otros países de la región, en otros países de otros continentes. ¿Crees que esa es la clave? ¿Buenas historias que conecten o que sean raras? Creo que las buenas historias son fundamentales porque nos entretienen. Eso es lo principal. Pero creo que es importante nunca olvidar que la evidencia científica por sí sola difícilmente va a convencer a alguien que tiene una creencia opuesta a la evidencia científica. Y una de las historias más bonitas al respecto la escuché esta semana. Y es la historia de una científica del clima que trabaja en la NASA. Se llama Kate Marvel. Y ella contaba con un poco de desazón que su padre, un hombre conservador, no cree en la crisis climática. Y ella es científica de la NASA que trabaja en crisis climática. Entonces, ella contaba, decía, tengo esta espinita en mi corazón, y es que yo trabajo en esto, entiendo el tema, conozco la evidencia, y mi padre no cree. Y he tenido una lucha permanente contándole la evidencia, y nada de eso hasta esta semana. Mi padre cambió de idea. ¿Y cómo? Y ella dice, y lo más divertido es que no fue mi trabajo. No fui yo, no fue la NASA, no fue la evidencia dura. ¿Qué fue lo que lo convenció? Resulta que mi padre, cuenta ella, esta semana supo que todas las compañías de seguro en Estados Unidos consideran el riesgo climático en las primas. Entonces, si tu casa está cerca del borde costero, el seguro es más caro. ¿Por qué? Porque con la crisis climática y las marejadas y la subida, tu casa corre más riesgo, las compañías gestionan el riesgo y por lo tanto contratan a expertos en clima. ¿Qué cambio? Y este señor dijo, si el capitalismo cree en la crisis climática, entonces debe ser cierto. Qué bueno. ¿Te das cuenta entonces cómo la evidencia científica desnuda no sirve de mucho? Porque te puede mostrar los datos de temperatura, de que sube. Entonces, no creo. Es algo que conecta al final. Hasta que lo conectó con una creencia que él ya tenía y dijo, ahora sí. Entonces, si no entendemos qué es lo que mueve a las personas, las podemos bañar en evidencia y no van a cambiar de opinión. El acto de persuadir a alguien implica necesariamente bien conocer qué cree, a qué le tiene miedo y cómo se planta frente al mundo. Entonces, la comunicación de la ciencia siempre debe incluir evidencia científica rigurosa del más alto nivel, pero también la comprensión profunda de las creencias de las personas para poder actuar de manera clara y decisiva. ¿Y qué podemos hacer entonces para que la ciencia sea un tema importante para toda la población? Porque claramente, más allá de que muchos pueden pensar que es aburrido, tenemos a los niños que sí se interesan por la ciencia, va a depender mucho de los profesores que tengan, que sean motivadores o que los saquen a terreno, pero hablemos de la gente en general. Sí, yo tengo dos ideas al respecto. La primera es que siempre va a haber un montón de personas a las que la ciencia no les va a interesar. Y me parece bien, a mí no me interesa el béisbol. No me interesa el béisbol, no quiero saber qué pasa, no sigo la liga, no entiendo las reglas, no me interesa. Y hay un montón de gente a la que no le interesa la ciencia. Está bien, ¿ya? ¿Cómo lo cambiamos, dices tú? La pregunta es, ¿por qué habría que cambiarlo? Es interesante, ¿cierto? Y yo creo que acá está lo que al menos a mí me mueve, mi pensamiento de fondo. La ciencia en los colegios, sobre todo con los niños, no es importante por la ciencia. No es importante porque sepan la tabla periódica, el código genético, los planetas, los asteroides, las neuronas. No. La ciencia en los niños es importante porque les enseña a pensar con independencia. Les enseña a decir, me equivoqué, y les enseña a decir, tú tienes la razón.
En el fondo, nos enseña a discutir con la evidencia por delante, entendiendo que nos podemos equivocar, que eso no es malo, que no es malo cambiar de opinión. Los científicos tenemos que cambiar de opinión. Cuando encontramos evidencia de buena calidad que sugiere que antes nos habíamos equivocado, decimos, nada que hacer, es por allá ahora. Y eso no es escándalo. Es sencillamente decir, nos estamos acercando a la verdad. Entonces, cuando enseñamos ciencia en el colegio, lo más importante no es la ciencia, es la forma de pensar que te exige la ciencia. Y esa forma de pensar te va a servir para cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida. Pero además esos niños que salgan del colegio, que aprendieron a pensar y que van a pensar de esa manera en particular, van a sentir naturalmente un interés mayor por la ciencia. Y con el paso del tiempo eso podría cambiar, entendiendo que aún así va a haber personas a las que no les importe la ciencia. Lo que yo creo, sin embargo, es que la ciencia es importante porque nos ayuda a pensar de una manera en particular, más allá de la ciencia en sí misma. Y al menos parte de mi trabajo en los colegios tiene mucho que ver con eso, entender a la ciencia como un ejercicio intelectual. De todas maneras, hablemos de tu libro La ciencia oscura, donde hablas de fraudes, de la falta de ética y de varias situaciones históricas que han ocurrido, Sí. ¿no? En la humanidad. ¿Cuál es la historia que más te marcó ese libro? Yo diría que los experimentos de Tuskegee. Esa es una historia que ocurrió en un pueblo en Alabama, que se llama Tuskegee, en el que investigadores que trabajaban para el Estado, o sea, estamos hablando de un grupo organizado, financiado, no estamos hablando de un loco, estamos hablando de un grupo que funcionaba bajo el paraguas del Estado, decidió acercarse a personas que estaban infectadas con sífilis y en vez de ofrecerles la cura, que ya se conocía hace un montón de tiempo, decidieron sencillamente mantenerlos enfermos de manera crónica para mirar lo que les pasaba. El curso natural de la enfermedad, algo que también se conocía. Y esas personas tuvieron hijos y algunos nacieron con sífilis. O sea, las trayectorias vitales de estas personas fueron completamente desgarradas por una idea que no tenía ningún fundamento, para obtener un conocimiento que no tenía ninguna utilidad, y se les sometió a la sífilis de manera crónica, insisto, con un aparataje estatal además. Al punto que 2 presidentes en Estados Unidos, Clinton y Obama, tuvieron que pedir perdón por estos experimentos. Porque después se descubrió que no solo lo habían hecho en Alabama, también lo hicieron en Guatemala. ¿Verdad? Y en Guatemala, a diferencia de Alabama, no solo tomaron a personas que habían sido diagnosticadas con sífilis. En Guatemala, infectaron deliberadamente a personas con sífilis. Y hay un caso al menos donde la infección se hizo en los ojos para ver qué pasaba. O sea, son experimentos que están como al nivel de los experimentos de los nazis, ¿ya? Entonces, pero ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando ya habían ocurrido los juicios de Nuremberg. Entonces, me llamó profundamente, me impactó profundamente el hecho de que se haya hecho de manera concertada, con el apoyo del Estado, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya había un código de ética incipiente, pero existía. Insisto, al punto en que 2 presidentes tuvieron que pedir perdón, y en el segundo caso Obama le tuvo que pedir perdón al presidente de Guatemala. ¿Pero cómo se puede permitir eso Bueno, en la edad moderna? lo más llamativo es que esto solo se supo cuando una persona que trabajaba en el proyecto y se da cuenta de lo que estaban haciendo, les dice al resto, oye, ¿qué están haciendo? Esto está mal. Y dicen, sí, pero hay que hacerlo. Y esa persona decide denunciarlo en los medios. Y esto finalmente se detiene porque aparece un artículo en el New York Times, la importancia de los medios. Entonces, alguien, un whistleblower, dice, yo voy a contar esta historia, un periodista lo toma, lo publica, sale en la primera plana del New York Times y estalla el escándalo. Entonces, cuando sale en la prensa, la gente dice, ups, teníamos este proyecto, pero ya no lo vamos a tener. Y se cancela y se esconde todo. Entonces, tengo la sensación de que la inmadurez, tal vez, de las normativas bioéticas permitió de alguna manera una suerte de moral flexible con respecto al experimento, sobre todo pensando que se hizo en Estados Unidos con población afroamericana, donde se les miraba con desdén. Hoy ciertamente el panorama ha cambiado. Si tú quieres hacer un experimento con ratones en una universidad, con animales de investigación, ¿cierto?, de experimentación, tienes que pasar por un comité de bioética.
Y yo durante 9 años fui vicepresidente de un comité de bioética universitario. Entonces, es interesante porque mi trabajo académico me llevó a interesarme por este tema, que luego se convirtió en un libro. Y ahí me tocó conversar con investigadores que trabajaban con ratas, con ratones, con animales silvestres y con seres humanos. Y hablábamos de por qué tenían que usar ratones, y por qué 20 y no 10, y por qué con este método y por qué no con otro. Entonces, hoy eso ha cambiado de manera notable. ¿Quiere decir eso que entonces ya no van a ocurrir más estas cosas? No, porque el hecho de que exista una normativa no quiere decir que todos la sigan, y por eso es importante la fiscalización permanente. Hay casos de científicos fraudulentos o que no son lo que dicen, médicos también, Sí, claro. en muchos lugares del mundo. Y de hecho hay un caso en Colombia de una ministra de ciencia que por 1 año y medio estuvo mostrando la efectividad de un medicamento que no era el correcto para una enfermedad. ¿Cómo se pueden detectar a los médicos o los científicos que son fraudulentos, que no son lo que dicen, y sobre todo que terminan engañando a la población con sus publicaciones, con sus mensajes, y sobre todo ahora en la era digital que tienen la posibilidad de ser influencers? Sí. Varios puntos importantes. La moral humana atraviesa todas las actividades humanas. Ya, hay abogados inmorales, periodistas inmorales, futbolistas inmorales, pintores inmorales, y por supuesto científicos también. Eso es importante porque tengo la sensación de que a veces la figura de la científica o el científico tiende a imaginarse como un ser especial, como que como que tiene otra categoría moral. Y no, es un ser humano mundano, común y corriente, que tiene un trabajo que entendemos menos tal vez que otros. Pero por lo tanto puede incurrir en conductas reñidas con la moral. Por supuesto que sí. Y el engaño deliberado, el engaño para ganar dinero, el engaño para tener prestigio, por supuesto que sí, así como en cualquier profesión. Dicho eso, hoy se está intentando evitar que ese engaño continúe, porque como tú decías, tiene un impacto gigantesco en la salud de las personas, en sus decisiones, en cómo vemos distintos aspectos de la salud humana, por ejemplo. Hay una fiscalización permanente en las publicaciones científicas. De hecho, por ejemplo, hoy ya hay, imagínate cómo este ecosistema se está vinculando. Empresas de tecnología que fabrican microscopios muy sofisticados y que dejan marcas en las imágenes para evitar que sean adulteradas. Entonces te dice, esta imagen que usted está viendo es la imagen original que salió del equipo. Si alguien llega a cambiarla con Photoshop y le pone una celulita por acá nueva que no estaba, automáticamente se pierde eso y el sistema te dice, esta imagen ha sido manipulada. Mira qué interesante. Sí. O sea, se está incorporando tecnología para evitar que se maquillen las imágenes, ya sea porque quedó un poco fea o porque estoy cambiando el sentido biológico del hallazgo. Y por otra parte, existen comités editoriales y personas que permanentemente están fiscalizando lo que ocurre. Ahora, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Y esto nos vuelve al comienzo de la conversación. En algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, porque el paper, la publicación científica, se ha convertido en la única herramienta de evaluación. Tiene que haber más. Y por lo tanto, si es la única herramienta por la que te van a evaluar y tuviste un año malo y no publicaste nada y estás desesperado y vas a perder tu fondo de investigación, chuta, alguien va a hacerlo. Sí. Entonces, porque estás desesperado, eres un animal acorralado. Entonces, tal vez lo mejor sea, ok, a lo mejor hay que cambiar el sistema de incentivos. A lo mejor si bajamos la presión, estas cosas van a dejar de ocurrir con tanta frecuencia, con la frecuencia con la que ocurren, que no es tanta frecuencia tampoco. Entonces, pero creo que es importante, hay demasiados factores, pero se están haciendo cosas porque evidentemente nos interesa resguardar la integridad de la ciencia. De todas maneras, Gabriel, una de las historias que me gustan, que tú has contado en tus libros, también en tu podcast, es la de este pollo que vivió por mucho tiempo sin cabeza. Mike. Sí, cuéntamela. Es una historia, cuando yo la leí la primera vez dije, esto es broma. No puede ser. Pero es interesante porque además las historias son como un ovillo de lana. Uno de repente agarra la punta y la empieza a desenhebrar. Y a veces resulta que efectivamente la historia no va a ninguna parte. Me pasa mucho con TikTok, por ejemplo. Alguien dice, en 1974, y yo digo, ok, voy a buscar. Y no, es una historia inventada. O está tan trastocada que perdió el sentido. Entonces siempre es importante desenhebrar la historia completa. Y agarro esta historia del pollo sin cabeza y empiezo, y es como,
chuta, acá está. Y de repente me encuentro con un artículo de la revista Time de 1946. Fotos a página completa de este pollo sin cabeza parado, posando al lado de su cabeza cortada. Y esta cuenta la historia de este granjero, un granjero apellido Olsen, que estaba preparando sus pollos para llevarlos a la feria, les cortaba la cabeza y la señora los desplumaba. Y de repente cuentan 50 cabezas de pollo y 49 cadáveres de pollo. Faltaba un pollo. Y dicen, el perro se lo robó. El perro se robó un pollo. Y el Olsen empieza a buscarlo y de repente la señora le dice, viejo, mire para allá. Un pollo sin cabeza paseándose. ¿Cómo? Y dice, se va a morir en algún momento. Y el pollo no se murió. Siguió vivo 1 año y medio. ¿Pero cómo es posible eso? Evidentemente este señor llamó a los científicos, vengan, y descubrieron que después de cortarle la cabeza a 40 y tantos pollos, el pulso le empezó a fallar y en el hachazo le pegó mal y le cortó solo una parte de la cabeza. Le sacó todo el cerebro, pero dejó el tronco encefálico. Y el tronco encefálico es como el control remoto automático del cuerpo. Te permite controlar los latidos del corazón, la respiración y otros procesos metabólicos automáticos. Entonces, básicamente el pollo era un autómata biológico. Estaba con control remoto, no tomaba decisiones y tampoco se podía alimentar, pues si no tenía pico, no tenía boca. El granjero lo tenía que alimentar con un gotario. Entonces, por la tráquea directo le daba agua, le daba maíz molido y él dijo, ¿qué hago con un pollo sin cabeza que se niega a morir? Y dijo, lo voy a convertir en una atracción de circo. Y se paseó por todo Estados Unidos presentando a Mike, el pollo sin cabeza, cobraba 50 centavos de dólar por verlo, ganó un montón de plata y un día, en un motel en Texas, el pollo, como un rockstar, murió ahogado. Las herramientas que usaban para limpiarle la tráquea se le habían quedado en el último circo, se atoró, no pudieron salvarlo y finalmente Mike murió luego de 1 año y medio de haber vivido sin cabeza. ¡Qué buena historia! Notable historia. Gabriel, ya para ir terminando, ¿cuál es tu opinión respecto a las redes sociales de hoy? TikTok, Instagram, Facebook, donde hay una cantidad de videos de ciencia y que muchos son conspiracionales y son falsos. Yo creo que es urgente que empecemos a entender nuestra relación con la tecnología. ¿A qué me refiero? ¿Te has fijado cuando la gente dice, oye, mi guagua es súper inteligente, tiene 2 años y maneja el iPad a la perfección? No. El que es súper capo es la ingeniera y el ingeniero que diseñaron una herramienta que una guagua puede usar. Ahí está el punto. Sí. En el fondo, hemos convertido la tecnología en algo tan fácil de usar que no nos cuestionamos cómo funciona. Por ejemplo, Instagram. Instagram es una aplicación gratuita. Tú la bajas, la instalas en tu teléfono y listo. Qué raro, ¿no? ¿De qué vive la gente que trabaja en Instagram? Porque hasta donde yo sé, no pertenece a las monjitas de la caridad. Nada, pertenece a las monjitas de caridad. ¿Cachai? Pertenece a una empresa multimillonaria. Entonces yo no soy el cliente de Instagram. Si yo no soy el cliente, ¿qué soy? Soy el producto. Yo soy lo que Instagram le vende a sus verdaderos clientes, que son las empresas que ponen publicidad delante de nuestro ojo. ¿Cuál es el modelo de negocio? La atención nuestra. Entre más tiempo tú estés en la app, mejor. Y ojo que esto es para cualquier app. Sí. ¿Ya? Tu atención. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la aplicación no te va a contradecir. Te va a encontrar la razón en todo y por eso que le gustan cuando tú pones me gusta en algo, porque después te sigue poniendo cosas que te gustan. ¿Para qué? Para que te quedes ahí. No vaya a ser cosa que te vayas a caminar al bosque. Pero es peligroso. Es tremendamente, pero tiene que ver, Andrea, con que no entendemos cómo funciona la tecnología. Sí. ¿Quién le paga a quién? Entonces, cuando yo entiendo que yo soy el producto, lo que se vende es mi atención, y que me quieren ahí para que yo esté todo el día mirando ahí, entonces yo empiezo a decir, ok, esto no me está gustando mucho. A mí me preocupa la desinformación que hay y que sobre todo los niños y los adolescentes se queden con algo que no es real. No, y sobre todo, me pasa, yo voy mucho a colegios. Esta semana fui a 3 colegios a dar charlas. Y los profesores siempre me dicen, tenemos un grave problema con los celulares. Están en clase jugando con el celular. Están todo el día chapoteando en dopamina porque el teléfono les da todo lo que quieren de manera automática y al instante. Vamos
yo tengo la sensación de que nos vamos a arrepentir en algún momento de haberle entregado tanta tecnología tan fácil de usar a un montón de niños sin haber averiguado antes qué es lo que le ocurre a su cerebro. Y una cosa interesante al respecto, tú hablas con cualquiera de estos magnates de la tecnología, de Silicon Valley, y son súper restrictivos con la tecnología con sus propios hijos. Porque saben lo que pasa. Pero no con el resto. Exacto. Entonces yo tengo la sensación de que ahí tenemos una conversación urgente como Estado, como familia y como empresas para poder entender un poco el rol de la tecnología en nuestras vidas y cómo eventualmente vamos a convivir con ella, porque yo no digo que no lo usemos, pero al menos entender un poco cómo funciona y tratar de disminuir los impactos negativos que puede tener, sobre todo los más pequeños. Gabriel, ha sido una conversación muy entretenida. Muy entretenida. Con muchos temas, más tantas historias que nos has contado hoy día. Gracias por estar en Tecnociencia, el podcast. No, gracias a ti por invitarme. Estuvo muy buena la conversación. No se la pierdan. Bueno, muchas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Recuerden que cada semana estrenamos un nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast, en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales de ADN, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Así que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.